Estás escuchando tu devocional diario desde el Ministerio de Biblia es Vida. Te saluda tu amiga Marisabel Linares. Hoy veremos el libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Dios visita otra vez a Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que quería, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, al igual que había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he escuchado tu oración y lo que me pediste que hiciera. Tú construiste este templo y yo lo hice un lugar santo. Así que yo seré honrado aquí para siempre, lo cuidaré y me fijaré en él. Y cuanto a ti, si me sirves con honestidad y con rectitud como David tu papá, me obedeces en todo lo que he ordenado y cumples mis leyes y decretos, entonces yo confirmaré para siempre tu dinastía en Israel, de acuerdo a la promesa que le hice a tu papá, cuando le aseguré que siempre gobernaría un descendiente de él en el trono de Israel. Pero si tú y tus descendientes dejan de seguirme y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, y ya no cumplen los mandamientos y leyes que les di, yo arrancaré a Israel de la tierra que les he dado, y también arrojaré de mi vista al templo que consagré para que me den honra a mi nombre. Israel se convertirá en un objeto de burla y escarnio entre todas las naciones. Entonces ese templo se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará impresionado y diría burlonamente: ¿por qué le hizo el Señor esto tan horrible a este país y a este templo? Se le contestará: sucedió así porque ellos abandonaron al Señor su Dios, que les sacó a sus antepasados de Egipto, y se aferraron a otros dioses, los adoraron y sirvieron. Por eso el Señor hizo que les ocurriera este desastre. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, del 1 al 9. Dios acepta el templo que Salomón construyó y le dice que se encontrará con él y con el pueblo y que aceptará los sacrificios que allí se hagan para él. Jehová Dios exhortó allí a Salomón. Recordemos a David que Dios le pide seguir sus mandatos y preceptos, y David termina fallando, pero al final confiesa y en todo tiempo busca compañerismo con Dios. Y es ahora Dios quien le da el ejemplo de David a Salomón, conservando ante todo su integridad de corazón. En Primera de Reyes 9:4 dice: en cuanto a ti, si me sirves con honestidad y rectitud como David tu papá, me obedeces en todo lo que he ordenado y cumples mis leyes y decretos. Fíjate que Dios sigue llamando que David tuvo integridad de corazón. Y no es que Dios no tiene memoria como tú y como yo la tenemos para juzgar. David, lo que pasa es que confesó y se arrepintió de su pecado, y lo hizo de corazón, y Dios lo perdonó y no vuelve a tomar en cuenta ese pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, tú o yo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos una nueva creación. Si aceptas a Cristo, si estás en Cristo, las cosas viejas, tus pecados pasaron. Y eres una nueva criatura o una nueva creación. Las cosas viejas todas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Qué precioso versículo que te asegura que si estás en Cristo, lo viejo pasó. Y a partir de ese momento, eres una nueva creación.
Qué buena noticia si tienes pecados escondidos y Dios toca tu corazón. Arrepiéntete y confiesa como David, y Dios ya no tomará en cuenta tu pecado pasado y serás una nueva criatura para seguir un nuevo camino, así como Dios dice a Salomón: si me obedecieres en todo. Fíjate que Dios promete muchas bendiciones, pero te pone condiciones, pues es un dar y dar. Tú das tu obediencia y Él te da la bendición de la vida, la salud, la sabiduría en tu andar y, ¿por qué no?, también bienes materiales para compartir. Lo opuesto de la obediencia es la desobediencia, y Dios promete destrucción y ruinas aún del templo, y eso sabemos por cultura que se hizo tal como Dios prometió. El templo ahora solo es ruinas, porque Israel una vez más se convirtió a otros dioses. Cuán necio es el corazón del hombre. Tiene bendición y protección y siempre termina buscando hacer su propia voluntad. Así somos. Terminamos haciendo lo que nuestra carne o lo que nuestra propia voluntad quiere y dejamos de lado la voluntad de Dios, que es la que nos acerca a la perfección. Otras construcciones de Salomón. Le llevó 20 años a Salomón construir el templo del Señor y el palacio del rey. Y después de 20 años, el rey Salomón le dio 20 aldeas de Galilea a Hiram, rey de Tiro. Salomón le dio al rey Hiram estas aldeas porque Hiram le ayudó a construir el templo y el palacio. Hiram le dio a Salomón todo el cedro, pino y oro que él quería. Hiram viajó desde Tiro a ver las aldeas que Salomón le había dado, pero cuando las vio, no le gustaron para nada y dijo: ¿qué son estas aldeas que me diste, mi hermano? Él llamó a ese territorio Kabul y hasta el día de hoy esa región se llama así. Hiram le había mandado al rey Salomón 3,960 kilos de oro para la construcción del templo. El rey Salomón obligó a trabajadores a estar a su servicio para la construcción del templo del Señor y su propio palacio, pues los usó para construir el Milo, el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, y luego para reconstruir las ciudades de Hazor, Megiddo, Geser. El faraón, el rey de Egipto, había peleado contra la ciudad de Geser y la había incendiado, matando a los cananeos que vivían allí. Salomón se casó con la hija del faraón y el faraón le dio esa ciudad a Salomón como regalo de bodas. Salomón la construyó y también construyó la ciudad de Bet-Jorón de abajo. El rey Salomón también hizo construir las ciudades de Balat y Tadmor en el desierto de Judea. También construyó ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar la caballería y todo lo que Salomón quiso construir, tanto en Jerusalén como en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba. A la gente que quedaba en los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, los descendientes de ellos que aún quedaban en el país y que los israelitas no habían podido destruir. Salomón los obligó a trabajos forzados como esclavos y así siguen hasta el día de hoy. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser su esclavo, sino que los empleaba como soldados, comandantes y oficiales de los carros de combate y de la caballería. Había 550 supervisores a cargo de los proyectos de Salomón. Ellos dirigían a la gente que realizaba el trabajo. La hija del faraón se mudó a la ciudad de David, al palacio que Salomón construyó para ella.
Luego, él construyó el Milo 3 veces al año. Salomón ofrecía sacrificios que debían quemarse completamente y ofrendas para festejar en el altar que construyó para el Señor. El rey Salomón también quemaba incienso ante el Señor, así que conseguía lo que necesitaba para el templo. El rey Salomón también construyó barcos en Ezión-Geber. Esta aldea está cerca de Elat, a la orilla del mar, en la tierra de Edom. El rey Hiram tenía hombres muy entendidos en cuanto al mar que viajaban mucho en barcos. Él los mandó para servir en la flotilla de Salomón y trabajar junto a los hombres de Salomón. Las naves de Salomón fueron a Ofir y sus barcos trajeron casi 14,000 kilos de oro de Ofir para el rey Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, del verso 10 al 28. Hiram ayudó en la construcción del templo y ahora Salomón le recompensa con 20 ciudades, pero Hiram sintió que no había sido bien compensado y se disgustó. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versos 12 y 13. Hiram viajó desde Tiro a ver las aldeas que Salomón le había dado, pero cuando las vio no le gustaron para nada y dijo: ¿qué son estas aldeas que me diste, mi hermano? Él las llamó el territorio Kabul y hasta el día de hoy esa región se llama así. Kabul significa como si fuera nada. Así se sintió Hiram, y si no hubiera sido bien compensado, y tuvieron un desacuerdo y distanciamiento. Al final, vemos que Salomón hizo un monopolio del oro, puso de buena flota de barcos. Primer libro de los Reyes 9:28 dice: las naves de Salomón fueron a Ofir y sus barcos trajeron casi 14,000 kilos de oro de Ofir para el rey Salomón. La sabiduría que Dios le dio no solo alcanzó para juzgar con justo juicio, sino para proveerse de riquezas inigualables. Nosotros pensamos en bendición, siempre pensamos en dinero y progreso, economía, y a veces pasamos como inadvertido las bendiciones que Dios nos da día a día, como la misma vida, como la salud, solo que la valoras cuando alguien muere, la salud que no valoras hasta que enfermas, el mismo hecho de salir de casa y regresar con bien. Sepa usted, mi amigo, mi hermano, que es como un motivo para festejar, porque lo tomamos como algo cotidiano, natural y común. No sabemos cuántas veces hemos sido salvados de desgracias, haciéndose presente la promesa del Señor, que dice que sus ángeles nos llevarán en su mano para que nuestro pie no tropiece en piedra. Qué promesa tan preciosa la del Salmo 91. Pero eso se cumple si tú cumples. Pero si te sales del camino, como Dios puede cuidarte, así como le dijo a Salomón: si tú sigues mis mandatos y estatutos, solo entonces se hacen efectivas mis promesas. ¿Quieres las promesas del Señor? ¿Quieres su protección? ¿Quieres su bendición? No te salgas de los caminos de Dios. Y si tú aún no estás en sus caminos, pues te motivo a escuchar su palabra, a pedir perdón a Dios, a decirle: Señor, te necesito. Quiero estar bajo tu protección, bajo tu cuidado. Necesito tu salvación, mi Señor. Eso es todo por el día de hoy, queridos amigos y hermanos en Cristo. No olvidemos los consejos del muy sabio rey Salomón.
Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.